y me lo logramos. Y me imagino que también han recibido mucha información y muy buena orientación con muy buenos maestros sobre lo que es Samadhi. A lo mejor también algunos es nuestra primera sesión de Samadhi y no pasa nada. Em, pero tomando en cuenta esta cuestión de que llevan ya varias sesiones en función del Samadhi, yo quisiera compartir con ustedes aspectos un poquito más prácticos del Samadhi o la calma mental. Am, y también un poquito como que ir a las causas del Samadhi. En sí, el Samadhi es un resultado de prácticas y de meditativas, es un poco un resultado de tu propia práctica. Pero ¿qué es entonces aquello que nos lleva allá, ¿no? Que nos lleva a poder tener esta calma mental? Voy a estar compartiendo un poquito algo que en general se menciona seguido en las charlas de Dhamma, en los libros, con maestros y maestras, y también un poquito lo que me ha tocado ver en distintos lados del mundo, además, y ya sea en monasterios o centros de meditaciones, o retiros largos o retiros cortos. Parece ser que es una constante estas causas o lo que evita que uno llegue a esta calma mental. eh, es muy similar independientemente de qué género tiene uno, de dónde vive, de qué come, es muy igual, a todos nos sucede. Am, ah, Habiendo dicho eso, les voy a compartir una presentación para hacerlo un poquito más claro. ¿Sí la ven? ¿Sí, verdad? ¿No? Ya, ok, perfecto. Entonces, voy a empezar a hablar sobre Samadhi. Samadhi muchas veces en español se traduce a veces como concentración y otras veces como estabilidad mental, ¿no? Depende mucho de cómo se está entendiendo esa estabilidad mental o cómo se está entendiendo Samadhi, y también depende mucho de cómo se llegó a esa estabilidad mental. Hay dos caminos por los cuales se puede llegar. Si hay tiempo puedo ahondar un poquito más, pero como les comentaba, estoy un poquito más interesada en mencionar qué causa Samadhi, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda a llegar a esta efectivamente estabilidad mental? Em, Esta estabilidad mental lo que hace, y esta imagen la uso muchísimo porque me gusta mucho, y además hace alusión a cómo se siente esa estabilidad mental. Imaginemos que el océano es nuestra mente. Y cuando el océano está así de apacible, como se ve en estas dos imágenes, efectivamente hay estabilidad mental. Si llegase un buzo, por ejemplo, a este mar, le sería muy sencillo entrar y poder ver con mucha claridad la flora y fauna dentro de ese océano. Sería muy sencillo. Y lo que hace Samadhi, o sea, el efecto de Samadhi es justamente eso, es que cuando uno tiene estabilidad mental, logra ver con mayor precisión y detalle procesos mentales, porque es más claro, es más estable y es más fácil ahondar en un poquito más en detalles. Pero si llegase el momento, por ejemplo, de que este buzo
que quiere explorar el océano ve un océano así, particularmente donde revuelcan las olas, en general lo que va a notar el buzo en ese momento va a ser que las olas lo están revolcando. No va a tener tanta oportunidad de ver detalles, de ver la flora y la fauna, sino lo que va a hacer es sentir a veces como la ola hace que no lo deje entrar, o que lo arrastra, o que lo jala, o que lo golpea con el- la, el- la arena abajo del agua. eh, y eso es muy similar a también la mente. Cuando en la mente no hay estabilidad mental, es difícil ver con mucho detalle los procesos que hay. Así, justamente si hay tranquilidad en la mente, el buzo entra, bucea y saca estas maravillas de fotografías. Es decir, si hay bancos de peces y puedo saber qué tipo de flora y fauna hay, la puedo clasificar y puedo ver cómo actúa, etcétera. Les voy a compartir un poquito las características que hace esta estabilidad mental. Que una de ellas, sus características, es que no distrae, no dispersa, ¿no? O sea, imaginémonos nuevamente al buzo entrando. Si entra aquí, entra con muchísima dispersión y movimiento. Si entra acá, entra con mucha tranquilidad. O sea, es difícil que se desenfoque en lo que quiera hacer. Lo que quiere hacer es bucear y ver la flora y fauna dentro. Acá va a ser más difícil. Por eso, justamente Samadhi lo que hace es evitar la distracción y la dispersión. Su función es conglomerar los estados asociados. Eso, en breves palabras y más fáciles de entender, genera estabilidad. O sea, los estados asociados los aglomera y los hace como, sin, genera una símil de unificación. Eso es un símil como si estuviera todo homogéneo. Entonces, eso hace la sensación o la percepción de que está estable. Una consecuencia del samadhi es que genera tranquilidad, como las aguas esas que les enseñaba, muy tranquilas. Y lo que lo causa, esas aguas muy tranquilas de la mente, o en este caso del mar del Caribe, es felicidad. Es decir, una persona ya con felicidad mental le va a ser mucho más fácil obtener samadhi, mucho más que a la persona que está agitada. Eso es, de nuevo, por esta misma razón. O sea, igual como el buzo le va a ser mucho más fácil entrar a aguas tranquilas que entrar a aguas con mucho movimiento. Y al estar estas aguas tranquilas, el meditador, o sea, las aguas de la mente, digamos, le va a ser mucho más sencillo observar lo que pasa en su mente y lo que pasa en su cuerpo, ¿no? Eso se le llama nama y rupa. Nama en función de la mente, rupa en función del cuerpo. Y va a poder ver muchos más detalles, así como el buzo. Se va a poder ver muchos más detalles dentro, en el mar. Alguien con estabilidad mental o samadhi también lo va a lograr. Ahora, debido a, a las varias formas de traducción que hay, no sé si a ustedes les ha pasado que han leído un libro en español, y luego lo traducen a otro idioma y lo leen y dice, el libro traducido está fantástico, pero parece ser otro libro. A mí me pasó mucho con el libro de Pedro Páramo. Cuando lo leí en inglés, dije, está buenísimo, qué buen libro, pero yo leí uno diferente cuando lo leí en español. No, este es otro libro. Em, y eso pasa con las traducciones, o sea, esa es la naturaleza de las traducciones. O sea, es como, bueno, pues simplemente aceptemos que son complicadas las traducciones. Em, y debido a eso, en la mayoría de lo posible, ahora voy a hacer alusión a Samadhi en sí, ¿no? En vez de decirle concentración o estabilidad mental, en la medida de lo posible le llamaré Samadhi.
porque justamente las palabras en Pali son súper interesantes. A mí me parece el Pali un lenguaje brutalmente amplio para procesos mentales, que lo que hace el Pali es señalar lo que está pasando a nivel mental, ¿no? Tiene como muchísimos detalles de esto es esto, esto es esto a nivel mental. Entonces, una persona que ojalá en estos minutitos que tuvimos de meditación juntos, si tuvieron esa posibilidad como un poquito como de bajarle de volumen al ruido de la mente, si tuvieron esa experiencia o si la han tenido en el pasado, eso es un acercamiento al samadhi. Entonces, algo que acontece en la mente que Pali lo señala. Entonces, por eso voy a usar la palabra samadhi para no generarme más conflictos. Y como les decía, samadhi es un resultado. Entonces, hay muchas veces, eso acontece muy seguido, que sobre todo las personas que están orientadas un poco más hacia la concentración o las llanas o los procesos de concentración muy fuertes, eh, en algunas ocasiones existen en los meditadores como cierta frustración por no lograrlo. Esta fuerte estabilidad mental no siempre es tan fácil de obtener. Y eso tiene causas. O sea, ¿por qué no unas personas lo logran más rápido que otras? Son causas de la mente y estaré hablando un poco de aquellas causas que impiden ese resultado, que son causas como muy primarias desde el punto de vista del budismo Theravada al menos, ¿no? Como muy básicas. Entonces, para, para poder llegar a tener este samadhi, se deben de cultivar previamente estados mentales sanos, ¿no? En la meditación, lo que hacemos fundamentalmente es orientar a la mente a tener mayor estados mentales sanos en la medida de lo posible, ¿no? Esto se puede, digamos, como hacer un símil entre, por ejemplo, la comida rápida y las ensaladas, ¿no? Si uno quiere adelgazar, conviene dejar de comer comida rápida. Eh, si uno quiere tener mejor digestión, por ejemplo, conviene comenzar a comer más verduras. De la misma forma, si uno quiere tener mayor samadhi o estabilidad mental, conviene cultivar estados mentales sanos que nos lleven a ese estado mental de estabilidad o de samadhi. Ahora, voy a entrar un poquito a detalle en procesos de la mente, un poquito como muy minuciosos, pero eso con la intención de que nos pueda apoyar un poquito a entender cómo funciona la mente cuando, incluso ahorita, de hecho, están aconteciendo, o sea, cuando estamos viendo, cuando estamos escuchando, cuando estamos sintiendo, pasan un montón de cosas en la mente y de forma breve y no muy específica, o sea, nada más lo quiero hacer de forma general. Mencionaré un poco cómo funciona para que notemos la cantidad de actividad que sucede continuamente en la mente. Entonces, empezamos con esto de qué es mente. Desde el punto de vista del budismo Theravada, la mente es una conciencia, y una conciencia es todo aquello que observa un objeto. La conciencia es eso, es lo que nota o puede reconocer un objeto. Por ejemplo, si haces así, notarás que hay sensaciones en tus dedos, en la yema de los dedos. Si eso acontece, quiere decir que hay una conciencia que lo está viendo, ¿no? Eso es algo, ¿no? Parte de la mente. Pero la mente en sí es conciencias más muchos factores mentales. Ahorita voy a adentrarme qué es eso de los factores mentales. Son como pequeños elementos que hacen que nosotros tengamos la sensación de que vemos, de que sentimos, de que gustamos, de que olemos, de que tenemos pensamientos y de que escuchamos. Esos son los factores mentales realmente. Todos esos factores mentales nos apoyan a hacer o crear la percepción de que recibimos información de los seis sentidos.
Entonces, primero está la conciencia y muchos de estos, hay muchísimos factores mentales, pero siempre hay unos factores mentales que se les llaman los 7 universales, ¿no? Que ahí se los puse con, este, con figuras geométricas, que en cada interacción, cada vez que haya un movimiento mental, siempre van a estar estos siete universales. Y estos 7 universales efectivamente lo que hacen es, ¿qué son estos, no? Los 7 universales, lo que van a hacer es que nos van a ayudar a poder sentir, poder ver, poder escuchar, poder olfatear, poder gustar y poder pensar. Eso es lo que nos van a ayudar básicamente, ¿no? Hay todo un proceso, es uno por uno que van pasando, por eso se los puse así como eh, muñequito tras muñequito. Em, pero todos esos realmente lo que nos van a estar apoyando es a generar la percepción de que algo está aconteciendo, ¿no? O sea, tenemos un objeto que llega a la mente, entonces la mente lo reconoce, primero llega la información del exterior a la mente, eso se le llama contacto, ¿no? Que es como el mensaje, como que llega el mensaje, hay una sensación de que si esto es agradable o no agradable, después la mente dice, bueno, ya llegó esta información, entonces voy a sacar el archivo, en el archivo sobre esta información, ¿a qué se parece? Se parece a una sensación en los dedos de la mano derecha, ¿no? Ok, entonces que la persona ponga atención a los dedos de la mano derecha. Eh, que hay una intención de que esa persona observe esa sensación, hay que hacerla como unificada, como pareciera que esta misma sensación es continua, eh, y que haya cierta energía para que lo note y atención un poquito como no focalizada. Esto no es una atención focalizada. Pero bueno, eso es lo que nos hace sentir cosas en general. Ok, entonces se va complejizando cada vez más. Primero tenemos estos 7 que nos ayudan a percibir los 6 sentidos y después hay otros que a veces suceden y a veces no, que se les llama ocasionales y que no necesariamente tienen un sentido ético, o sea, pueden ser éticos o no éticos, que son los ocasionales, ¿no? Entonces, tenemos a la mente aquí, que la mente es la conciencia, más estos 7 universales que les había platicado, y después los 6 ocasionales, que son estos. Entonces, bueno, ya vemos que empieza a haber movimiento en la mente, ¿no? Tenemos la conciencia, los 7 factores que están de fijo, siempre llegan, estos ocasionales que están, a veces sí, a veces no. Después de eso, llegan otros factores mentales, que estos pueden variar también, son ocasionales, que son los insanos o los no sanos. Estos factores mentales no sanos, y es muy probable que ya lo hayan escuchado en algún otro momento, son, eh, muchas veces se les conoce como los 3 venenos. Ay, perdón, acá está. Los 3 venenos, ¿no? Que es eh, como el rechazo de la experiencia, que eso sería dosa, el aferramiento a que algo cambie de la experiencia, o no saber muy bien qué es lo que está pasando, que sería la ignorancia, ¿no? Entonces, en estas 3, lo que tienen de constante estas 3 es que no están aceptando lo que sí está sucediendo. Ya sea que no me gusta lo que está sucediendo, que quiero más de lo que está sucediendo, o que ni siquiera me entero de lo que está sucediendo. Eso sería, por ejemplo, de una forma un poco más sencilla, esta sería como el no me gusta, quiero más, y no tengo ni idea de qué está pasando acá. No me es muy claro qué está sucediendo. Entonces esto se va complejizando un poquito más. Teníamos la conciencia, estos 7 universales que siempre están de fijo, estos 6 ocasionales que a veces están y a veces no, y los 3 venenos, que pueden ser en general 14, ¿no? Que son toda esta lista. Que pueden ser desvergüenza moral, osadía moral, agitación, concepción errónea, vanidad, envidia, avaricia, remordimiento, sopor, somnolencia, duda, escepticismo. Ahora, como les comentaba, en la meditación
lo que se intenta hacer es justamente nutrir o traer a la mente mayores estados mentales sanos o factores mentales sanos. A veces también se les llama factores mentales hermosos o universales hermosos. Y estos factores mentales universales hermosos son 19, em, y realmente es en donde, hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿no? O sea, la mente se debe dirigir hacia estos estados mentales. Ahí está, por ejemplo, Sati, la atención plena. Ese es uno de esos factores mentales. Am, Está otro muy interesante que se llama tranquilidad del cuerpo y tranquilidad de la conciencia. Se llama en Palikaya Pasadi o Chitta Pasadi. Esa es una consecuencia del Samadhi. Es uno de tantos, es orientar a la mente hacia ese tipo de tranquilidad, pero gracias a que has cultivado las causas que lo generan. Entonces, ya como resultado, obtienes paz mental. Bueno, así se siente, como si tu mente estuviera más en paz. Y hay muchos, ¿no? O sea, en general son 19 los estados mentales o factores mentales sanos, que es bueno, esa es la tendencia, ¿no? Dirigir la mente hacia allá. Entonces, justo, o sea, eso se los pongo así como para mostrar un poquito el nivel de complejidad de lo que acontece en la mente. O sea, tenemos la conciencia, tenemos los 7 universales, tenemos estos ocasionales, tenemos los insanos, que en la medida de lo posible intentamos que no surjan, y tenemos los 19 sanos, que es hacia donde queremos orientarnos, ¿no? Esto ya es un montón de movimiento en la mente, ¿no? O sea, ya es muchísimas cosas que están pasando en la mente. Y además, cada uno de estos factores mentales, lo que hacen, y aquí les muestro con el cursor, es que nacen, aquí sería donde nacen, existen, o sea, se quedan un ratito, pero pues bien poquito, y luego mueren, cada uno de ellos, desde este, o sea, desde este, ahí, desde este, que sería el contacto, por ejemplo, o sea, que, por ejemplo, hay alguien afuera de nuestras casas en motocicleta y llega el sonido, y la mente reconoce ese sonido, ese sería el contacto. Y este contacto hace esto varias veces. O sea, ese factor surge, vive y muere muchísimas veces. O sea, como una y dos y tres y cuatro y varias veces y genera esto que se llama como conglomerado o sentido de unificación, que se siente como un continuo, pero realmente es una y otra vez, están surgiendo una y otra vez el mismo factor mental. O sea, no es exactamente el mismo, pero es el mismo contacto, pues el mismo factor universal eh, de la mente. Nada más que surge y baja, surge y, bueno, cesa, pues, surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa. Pero lo hace tantas veces que parece un continuo, un poquito como cuando vemos una película. Cuando vemos una película, en general no estamos viendo el cuadro 1, el cuadro 2, la fotografía 3, sino vemos cómo el personaje camina. Es igual acá. O sea, está el factor mental haciendo como que es un continuo. ¿Qué es esa parte de Kagata? Se llama que es unifica y hace como si fuese un continuo. Ahora, no solo está ese primer factor mental, porque por eso les ponía como una línea súper larga de cosas que están pasando en la mente, sino está, o sea, surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa el uno de los 7 universales, pero realmente surge y cesan cada uno de los 7 universales, ¿no? Que son estos los que hacen que tú percibas las sensaciones de los 6 sentidos, ¿no? O sea, lo que pasa con los 6 sentidos, como el tacto, la vista, el gusto, esos están surgiendo y cesando, surgiendo y cesando, surgiendo y cesando muchísimas veces, ¿no? Entonces, esto es como si fuera nada más los 7 universales. O sea, los 7 universales eran estos. Está la conciencia y estos. Ahora, imaginemos después, ahora le agregamos los ocasionales, que esos suceden a veces y a veces no suceden. Y si llegasen a suceder, entonces son aún más, 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 más.
surge y cesa, 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 pero muchísimas veces. Y después, digamos que llega algún factor mental insano, ¿no? O sea, yo qué sé, tu vecina te molesta, estacionó mal el coche y no te deja entrar bien a estacionar y pues te enojó, ¿no? Entonces, ahora es esta parte, ¿no? Alguno de estos que es como rechazo, en particular el dosa. Aquí es acumulativo, ya tienes los anteriores, más aquí, digamos, en negrito está como más un pum, más movimiento, surge y cesa la versión, ¿no? Que no te gusta, el rechazo a la experiencia, surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa, pero muchísimas veces. Am, y esta, tu vecina ya lo ha hecho tantas veces que estás súper harta de esa vecina o harto, entonces surge esa muchísimas veces, ¿no? Te irrita muchísimo la mente, pero mucho, y de repente dices, yo creo que eso tenía que parar, le tengo que decir a la vecina que lo deja de hacer, entonces, este es un pliego, sí, ay, no, perdón, este es un pliego, este de acá, pero imagínate, ahora son varios pliegos, todos estos pliegos de que surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa, hasta que te hace hacer esta cara, ¿no? Que es como, ya, le voy a ir a gritar a esta señora, no la soporto, ¿no? Pero justamente antes de la acción, ¿cuántos factores mentales pasaron en tu mente? Un montón, un montón. Y si fueron factores mentales insanos, pues mira, en el banco de factores mentales insanos ya tenemos todos estos acumulados, ¿no? Que son muchísimos. Entonces, pues no es una sorpresa que cuando nos enojemos haya muchísimo movimiento en la mente, que te sientas súper energetizado, que no tengas ganas de tocar y gritarle a la vecina, que mira cuántas veces sucedió muchísimas veces, muchísimas. De hecho, se dice en el Abhidhamma que la velocidad de la mente es mucho más rápida que la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es la velocidad más rápida que conoce el humano. Y esto está así como mucho más avanzado que la velocidad de la luz. Entonces, si hay movimiento, mucho movimiento mental por enojo o agitación, pues no te sorprendas, lo que pasa es que ha surgido muchas veces ese mismo estado mental. Y aquí es en donde justamente llega la parte interesante en función del samadhi. En Occidente, como que a veces nos gusta, en función del budismo, ir un poquito más a, primero comer el postre y después la sopa, ¿no? En el orden que vamos. Y desde la antigüedad, desde los escritos de los suttas, los escritos de las enseñanzas del budismo Theravada, siempre se ha mencionado que la ética y la generosidad son necesarios para poder empezar a meditar o para poder empezar, por ejemplo, en procesos de concentración, de samadhi. Esto es porque imagínate que estás en un triciclo. Estás en un triciclo y de repente todo va bien, pero se te poncha una llanta de las de atrás. Y tú dices, bueno, está ponchada, pero todavía llego un poquito más adelante. Llegas un poquito más adelante y justo la llanta ponchada que tienes se atora en un hoyo que hay y pues está ponchada, no se puede salir de ahí. Eso hace que no puedas llegar al objetivo al cual tú querías ir, que a lo mejor querías ir a la tiendita de la esquina y no puedes llegar porque tu llanta está ponchada. Entonces, en este sentido, para poder llegar a Samadhi, hay que prevenir que se ponchen las llantas de nuestra práctica, por supuesto. Bueno, el triciclo también, si es que tienen algo. Entonces, es muy importante en la práctica de Samadhi, o sea, para tener Samadhi como resultado, notar la ética y la generosidad.
por ética, al menos en el mundo Theravada, se tienen 5 preceptos, y creo que lo más seguro es que varios de nosotros ya los conozcamos, y es respetar toda forma de vida, respetar todas las posesiones de los demás, tener un habla respetuosa, que eso implica evitar un habla divisoria, la crítica, chisme, juicio, una habla agresiva o insultante o un habla frívola. Utilizar la energía sexual de forma sabia y evitar tomar intoxicantes. Si estos 5 no están estables, va a ser difícil obtener samadhi. Y además, si en estos 5 no estamos observando desde las intenciones, o sea, mentalmente, como por ejemplo el ejemplo de la vecina, todo empieza desde la mente. Y está la mente diciéndote, llega y tócale como neurótica el timbre para decirle que estacione ya bien su coche. O sea, desde esa intención es donde tenemos que notar el movimiento, porque recuerden, esa intención neurótica ya es esto. O sea, ya cultivamos un montón de factores mentales insanos que justamente van a evitar que nosotros lleguemos al samadhi. Además, que si, imagínate que, bueno, total, o sea, fue demasiado el estímulo de esos factores mentales y la vecina te tenía harta, ¿no? Ya no la soportas. Em, Llegas y le gritoneas y le dices que por favor quite su coche. Eventualmente, después, esto va a generar cierto remordimiento en el actuar. O sea, va a haber un momento, a lo mejor no luego, pero un momento en donde llegue la reflexión en que te haga sentir mal. Y ese malestar, ese remordimiento, muchas veces es lo que le impide al practicante a llegar a samadhi. Porque nuevamente, samadhi es un resultado. Es un resultado. O sea, si quieres llegar a samadhi, empieza desde la ética. Porque si no empiezas desde la ética, eventualmente eso que aventaste, o sea, como si fuese un boomerang, se va a regresar a tu práctica. Y entonces te va a destabilizar la práctica. Ujú. Ok, y dentro de los factores mentales sanos están 2 que se les llaman guardianes del mundo, que es lo que te hace tener vergüenza moral o miedo moral. Estos son los 2 factores mentales que te impiden, son los que te dicen, no le grites a la vecina. O sea, quieres tener todavía como tener un vecindario políticamente correcto o diplomático, no le grites a la vecina. Cuando, si alguna vez te ha pasado esto, como que tu mente te dice, no le grites a quien sea, pero en este caso elegimos a la vecina, lo que está sucediendo es que están llegando Hiri y Otapa, que son factores mentales que te detienen, y por eso se les llaman los guardianes del mundo, porque detienen una acción insana. Entonces, Hiri y Otapa también protegen tu práctica, además de los 5 preceptos de la ética. Y al hacer esto, al detenerlo, lo que se está haciendo es evitar que haya este remordimiento o ansiedad del que estaba yo hablando antes. Y esa ansiedad es uno de los obstáculos en la práctica. Uno de los obstáculos en la práctica es de repente tener demasiada ansiedad, y esa ansiedad generalmente es una ansiedad por acciones pasadas que tiene un poco más que ver con la moralidad. O sea, algo inmoral que hiciste en el pasado llega y empieza como a dar círculos en tu mente, ¿no? Como es que hace 53 años yo hice tal cosa y me siento súper mal con la vecina, pobre vecina, la traté súper mal, hace 575 años, o sea, hace muchísimo pues, ¿no? Hace muchísimo me hice esto y me siento súper mal, sí pude haber sido una mejor persona, etcétera. Lo que hace eso, esa ansiedad, es generalmente hacer alusión a algo que no está en el presente. O sea, generalmente cuando esto acontece es cuando el meditador ya está en un retiro y está en un retiro, de repente le llega ese pensamiento y empieza como
tipo de rumeo mental que lo distrae o lo evita que llegue al samadhi. Ese ansiedad se llama kukucha en pali. Y nada más, yo busco cualquier oportunidad nada más para decir la palabra kukucha, porque me parece muy simpática. Eh, pero bueno, así se llama. En Pali se dice, la ansiedad, ese obstáculo se llama kukucha. Perdón, un segundo, ya quedó. Em, esa ansiedad justamente lo que va a hacer es generar un remolino mental que va a ir en círculos, en círculos, en círculos y va a atormentar al practicante, que es totalmente opuesto a las aguas del Caribe que les había puesto, ¿no? No, esto está mucho movimiento, mucha oscuridad, generalmente eso se percibe como poco placentero. Y pues sí, o sea, la claridad mental en ese momento no existe. O sea, samadhi no hay en ese momento, porque hay kukucha, remordimiento. Ajá. Y kukucha está dentro de los factores mentales insanos, dentro del enojo, lo que rechaza la experiencia, y ese hace alusión al remordimiento. De esta forma, para poder llegar de forma un poco más práctica al samadhi, hay que ponerle atención primero a la ética, al sila. Es súper importante porque si no vas a andar con un triciclo con la llanta ponchada. Y como lo muestra esta imagen, lo que va a hacer Sila es justamente apoyar a que puedas llegar como consecuencia a ese estado mental estable, que es el samadhi. Y en general, si esto fuera nada más meditación, andar con triciclos con llantas bien infladas te ayuda a poder recorrer bien el camino, ¿no? O sea, entre más generosidad tú tengas también, o sea, el dana, eh, tú lo que estás haciendo al tener generosidad es orientar nuevamente la mente a el poco aferramiento o la ausencia del aferramiento. Que esa ausencia de aferramiento también está dentro de los factores mentales sanos. Por ejemplo, está el apego o loba, pero eso sería el aloba, que está libre del apego. ¿Okay? Y Eh, esto, bueno, lo he visto en varias tangas en Occidente, en donde como que se da un poco por hecho el sila o la ética. Se da un poco por hecho el sila o la ética. Y no se entiende del todo en ocasiones que el hecho de que nosotros tengamos una buena ética es ya comenzar a meditar. O sea, cuando uno tiene una buena ética, está orientando la mente hacia factores mentales sanos. Y en general, sobre todo en las sangas, en nuestras sangas occidentales, algunas de estas éticas como que no sé, son un poquito más sencillas que otras, por ejemplo, respetar a la vida o respetar las posesiones de los demás. A lo mejor en donde recurrimos un poquito más a algún resbalo o hacia factores mentales insanos es en el habla, ¿no? Cuando a veces tenemos muchísimas ganas de criticar a la vecina porque nos cae súper mal y porque pone el coche una y otra vez, ¿no? Hay como mucha ganas de como de expresar cierta inconformidad con el habla y también a tomar intoxicantes. Esto nubla, o sea, cuando uno toma intoxicantes lo que hace es llamar a la ignorancia, que en Pali se le llama moja. Se está llamando un poquito a no estar claros en lo que estamos haciendo, no tener claridad, que es totalmente opuesto a lo que hace Samadhi. ¿No? Lo que hace Samadhi es generar estabilidad mental y gracias a esa estabilidad mental se tiene claridad mental. Pero cuando se toman intoxicantes, pues estás haciendo lo opuesto a lo que es Samadhi. Entonces, bueno, o sea, no es sorprendente que muchas veces algunos practicantes de Occidente su práctica sea frágil, porque todavía no se empezó desde un inicio.
¿no? Es un poquito como cuando uno quiere entrar a una clase de cálculo de la universidad, pero se quedó en matemáticas de la secundaria. Hay que pasar ese tramo de las matemáticas de la prepa para poder llegar a la secundaria, ¿no? No significa que sea imposible, solamente es, bueno, están un poquito más avanzados en la universidad, entonces hay que retomar lo que hay en la preparatoria, ver qué has estudiado en matemáticas en función de la preparatoria, entonces después puedes pasar al cálculo universitario. Y de la misma manera, si entramos a la meditación tal cual, sin tomar en cuenta la ética y la generosidad, es muy probable que nos vayamos a resbalar en la práctica. Y bueno, esto suena muy bien, ¿no? O sea, ok, hay que tomar en cuenta la ética. Em, pero también hay que un poquito como reconocer en dónde estamos. Y al reconocer en dónde estamos, a veces surge un poquito de frustración o surge ese remordimiento otra vez, ¿no? Como decir, bueno, ok, yo sí tengo una buena ética, si sigo o no sigo los preceptos, si sigo en su mayoría los preceptos, en cuál generalmente me resbalo. Pero así como, por ejemplo, cuando tienes un mapa, estás en una caminata en la montaña, por ejemplo, tienes un mapa que te indica hacia allá está el lago. Y pues sí, buenísimo que hacia allá está el lago, pero necesitas saber dónde estás tú. Entonces hay un tachecito que te dice, usted está aquí. Entonces, en función de eso, dice, ok, usted está aquí, yo quiero ir hacia el lago. Entonces, si yo estoy aquí, eso quiere decir que tengo que caminar a la derecha para poder llegar al lago. Y eso es lo mismo como cuando uno reconoce sus propios hábitos, particularmente en función de la ética, los 5 preceptos. ¿Cuál de estos preceptos no es tan fácil para mí? ¿No? ¿Cuál me resbalo más? ¿Cuál es mi tendencia a como prestar menos atención a este? Y ya habiendo notado, entonces, así como en el mapa, puedes decir, ok, ya sé que es esto, ¿no? Que uno de los más difíciles es el habla, por ejemplo. Ok, ya sé que es el habla. Si es el habla, ok, entonces, ¿qué debo de hacer para poder llegar a donde yo quiero llegar? Así como, por ejemplo, para poder llegar al lago necesito caminar a la derecha. ¿Qué debo de hacer para poder tener un habla más respetuosa? Y lo sorprendente de esto, y aquí varios de nuestras amigas nos podrán decir después, pero lo sorprendente de esto es que en la medida en que nosotros notemos el hábito, digamos, que es el habla, ¿no? El que no nos sale tan bien, si lo reconocemos y lo vemos, el hecho mismo de nada más verlo y saber que está ahí, le quita fuerza, le quita como que sea como muy espontáneo, que sea luego, luego, ¿no? O sea, como que lo frena, nada más con observarlo, lo frena. Esa es la importancia de reconocer cuál será, ¿no? A lo mejor yo tengo una ética impecable, pero hay un cachito que yo podría mejorar. Y si lo noto, me va a ser más evidente la próxima vez. Y bueno, esto pasa muy seguido con en los practicantes que tienden a tener un poquito de frustración en función de su hábito mental, que es el anterior que han cultivado, y los deseos que tienen de su práctica, ¿no? Muchas veces uno tiene muchas ganas de tener una súper concentración y un súper samadhi, que sea súper tranquila la mente, pero la mente está muy agitada. Entonces es más difícil notar, o sea, es normal que haya esta frustración de, bueno, no puedo ahorita tener esta estabilidad mental o este samadhi que a mí me gustaría, porque hay un hábito previo que está más presente en mi mente. Y eso es solo consecuencia del hábito. O sea, es como si el hábito tuviera momento en sí, como si fuese una avalancha. O sea, la avalancha empieza como una bolita de nieve y después se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que se hace una bolota y destruye medio bosque. Em, pero es nada más la fuerza del momento de la bolita que tenía de nieve. Entonces, si eso te llegase a pasar, que es
o sea, lo notas, ¿no? Si te preguntas, ¿cuál de los preceptos no, a lo mejor se me resbala, no soy tan hábil? Y notas la siguiente vez que lo vuelves a hacer, o sea, la siguiente vez le vuelves a gritar a la vecina porque estacionó mal el coche, pues ya lo notaste, o sea, simplemente nota la fuerza del hábito que existe en ese momento. Entonces, como, bueno, ese es el hábito, es porque se ha cultivado muchas veces, pero en la medida en que lo notes más, se va a reducir su fuerza, ¿no? Va a pasar de esa bola de nieve grandota a ser una más chiquita cada vez. Ujú. Y algo también en particular, en función de la concentración sobre todo de las llanas, que son como estados meditativos con mucha concentración. Para llegar a esos dos, generalmente la gente que les es más fácil llegar a esos estados es personas que hacen trabajo voluntario, porque ya tienen mucha generosidad y al tener mucha generosidad lo que están haciendo es cultivar el factor mental de la poca aferración a loba. Ya tienen eso, están cultivando una y otra vez a loba y también tienen satisfacción con cosas muy pequeñas. Entonces cultivan otro factor mental que es el regocijo. O sea, hacen algún donativo o son voluntarios en alguna sanga y se regocijan de que nada más pusieron las flores, ¿no? O sea, puse las flores en agua y me siento súper feliz. Em, entonces, la mente de uno que es feliz y está tranquilo, se concentra. Cuando el cuerpo y la mente están tranquilos, hay paz. Entonces surge samadhi o surge algunos estados como la concentración. Entonces, aquel que es feliz, aquel que está tranquilo, aquel que está regocijante, aquel que no tiene remordimiento, con más facilidad va a llegar a samadhi. Entonces, samadhi viene desde atrás, desde muy atrás, desde inflar la llanta del triciclo. Y así entonces vas a llegar a la tiendita de la esquina más rápido. Ok, bien dicho esto, quisiera, amigo mío, todavía tenemos unos minutitos, ¿sí? Ok. Quisiera invitarlos un poquito a soltar el mundo conceptual y si pudieran cerrar sus ojitos o dejarlos a media asta, nuevamente te invito a escuchar lo que tu cuerpo te pide ahora. Por ejemplo, a mí me pide suspirar y respirar hondo. Escucha tu cuerpo que requiere moverse, colocarse cómodo. Cuando te sientas cómodo, cómoda, voltea a ver tu respiración.
Y durante el día de hoy quisiera que recapitularas ha sido el hábito de tu día de hoy. A lo mejor estabas tranquila, tranquilo, mejor agitado, agitada, un poco somnoliente, y fue el hábito de tu día de hoy. Y ahora, de forma también genérica, te invito a notar cuál fue el hábito del día de ayer, cuál fue el estado mental más predominante el día de ayer, si tu memoria lo permite, cuál fue el hábito mental del miércoles, antier, cuál fue el hábito mental más predominante del día martes de esta semana. El lunes, ahí tienes 5 días. Ese es tu mapa. Es ahí donde estás ahora. ¿Qué podría apoyarte para cultivar el resto del día de hoy, a lo mejor la próxima semana, que orientes tu mente a hábitos sanos? ¿Qué podrías cambiar o no cambiar? ¿Qué estrategia podrías utilizar? ¿Qué podrías dejar de hacer para que la próxima semana, o incluso al terminar esta charla, puedas orientar tu mente hacia hábitos sanos? Hábitos sanos puede ser mayor atención plena, mayor compasión, mayor felicidad, mayor ecuanimidad. ¿Qué te podría apoyar?
Solo haz esta nota mental de lo que te puede apoyar y una intención de notar con mayor atención cualquier hábito no sano y tener la intención de cultivar cualquier hábito sano. Pues muchas gracias, amigos, amigas. Eso es lo que tengo que ofrecer por ahora. Le cedo la palabra a Ricardo, que a lo mejor quiere comentar algo. Primero que nada, muchísimas gracias por la hermosa charla, meditación y sobre todo esta última meditación que nos hizo, por lo menos personalmente, muy bien y como práctica para habitar estados mentales sanos. Nos quedan 9 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Elisa. Bueno, primero que nada agradezco a Sandra. Me parece que muchas cosas es muy complejo, como tú lo dijiste, y tu explicación fue muy objetiva y eso nos hace ver así de golpe de vista algo muy complejo. Y te diría que en la ubicación en mi mapa, cuando quiero lograr la tranquilidad y la claridad, es que antes de actuar, de reaccionar, debo detenerme un poco para no dejarme llevar por el impulso. Creo que eso a mí ahora me sitúa en mi mapa. Te agradezco inmensamente tu claridad. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Nomás quiero volver a comentar que estoy súper emocionada de verlos a los dos, y hace mucho no los veía. Que conocimos en el 2019, desde hace tanto no nos vemos. Pero bueno, algo que le platicaba a... Ay, ¿qué días son? Ah, no, acá estás. Que hemos platicado Adi y yo, que es, Adi ahora se llama Comunidad de Meditación, eh, es que a veces cuando uno nota su hábito, es tan fuerte que no logra uno detenerse, y nada más lo nota ya cuando lo está haciendo o incluso hasta ya más tarde cuando dice, oh no, le fui a gritar a la vecina, qué horror. O sea, lo nota mucho más tarde. Y yo le contaba a Adi que yo veo un símil como si fuese, digamos que uno mete la mano a- al fuego y muchas veces nota, lo que nota, o sea, como a forma de metáfora, es que su mano está toda quemada y ves toda la mano quemada y dices, pero ¿cómo llegué a tener la mano quemada? ¿No? Que es esa parte de no, le grité a la vecina, qué horror, qué pena. Y conforme más va cultivando estados mentales sanos, uno va un poquito más atrás y más atrás y más atrás y más atrás y más atrás. Y hay un momento que a mí en particular me parece un momento súper interesante, pero también un poco frustrante, que es cuando uno ve que va, así la mano está a punto de quemarse, se quema, se achicharra, uno está consciente de todo, pero no lo puede parar. Y es como,
oh no, ya sé por qué mi vida es tan dramática. O sea, como que, oh no, todo mi culpa, o sea, no, yo estoy haciendo todo. Y en ese sentido, siento que muchos hemos vivido eso, es algo como universal. Y también esa como culpa, el remordimiento, esa palabra que les digo que busco cualquier oportunidad para decir cucucha, este, ese remordimiento de por qué hice tal cosa, eh, es normal. Entonces, si llega ese remordimiento, también abrazar el llamado cucucha, ¿no? O sea, decir, bueno, tampoco es que sea una novedad que llegue el remordimiento, que llegue que me sienta mal porque hubo un hábito que todavía no logro cambiar, entonces lo voy a abrazar con mucho amor, porque ahí es donde los meditadores como que nos flagelamos un poquito, ¿no? O sea, decimos como, soy una pésima meditadora, ¿cómo se me ocurre? Y bueno, al hacer eso, lo que estás haciendo es cultivar estados mentales insanos otra vez, pero ahora el objeto eres tú, o sea, te estás odiando. Y el punto es evitar cualquier estado mental insano, aunque sea en contra tuya. Pues yo diría, sobre todo si es en contra tuya. Pero bueno, eso solamente para decir que si hay un poquito de ese remordimiento, abrazarlo lo más compasivamente que se pueda. Muchas gracias, Elisa. Ok. Si hay algún otro comentario o algo que quieran compartir, adelante. Venga, Fernando. Bueno, buenas noches. Una alegría verte después de tanto tiempo. Agradecerte, por tu tiempo, y la claridad expositiva de esto que es, claramente muy complejo. Eh, pero otra vez voy a lo mismo, ¿no? Y reforzar lo que es que más allá de la instancia de repente de meditación, donde podemos de repente que muchas veces meditando es donde se siente esa frustración de que de repente no logré y demás. Es como una parte. Y después está la otra parte que es el campo de batalla, donde nos enfrentamos cada día y hay que observar, digamos, los dos. Y en cada vez que la mano se quema o que se detecta y demás, es la tomar esa oportunidad como para marcarlo y lejos de dejar, de continuar el camino con ímpetu de mejorar, hay que tomar la bandera justamente de no abandonar y que eso sea un empujón a continuar, ¿no? Porque en la medida que esa atención se va generando y no perdemos, no bajamos los brazos de continuar ese trabajo de ir puliéndonos, porque de eso se trata, en cada pasada, en la medida que va paseando, bueno, está, se cayó, bueno, mañana yo también, y pasado también, pero cada vez vamos tropezando menos y sobre todo estamos atentos en, en- en nosotros y en los demás, ¿no? Cuando se dan justamente cómo se van dando los diferentes disparadores y se va agudizando esa tensión. Entonces, lo difícil, es no bajar los brazos y creo ya que en ese sentido, una vez que no se bajan los brazos, abrazarnos por el continuar, ¿no? Este, ya, que más allá, justamente ese abrazo amoroso es para no desistir nunca en esa búsqueda de mejoramiento continuo. Gracias. Ah, Elba creo que quiere comentar algo. ¿Quieres comentar algo, Elba? Sí, sí, nada más que estaba mal aquí mi micrófono. Sí, que sería, creo yo que lo adecuado sería evitar que esa bola de nieve vaya aumentando y, y tener el valor de, como tú decías, con palabras adecuadas, comunicarse con la persona.
También otra cosa que yo últimamente he practicado, que la mayoría de las personas no van a responder como uno quisiera, la mayoría. Y entonces, en base en eso, pues me responden mal, pues no me afecta tanto, digo, y si me responden bien, pues qué bueno, sí, eso es lo que quería comentar. Gracias por todo tu tiempo para darnos a conocer toda esta información que es muy valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Hierba. Le voy a dar la palabra a Adi y ahorita nomás, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que comentan. No, solamente, pues mil gracias pues por esa bellísima meditación, también por la charla. Eh, Solo como un detalle es que en- creo que es más en Occidente que se tiende a pensar que la felicidad es una consecuencia de una causa, y aquí lo vi como una causa, ¿sí? Y creo que pues como en lo que uno ve pues en la formación que ha tenido a lo largo pues de su vida, siempre es como hay que hacer esto para lograr ser feliz, ¿cierto? Es como un punto de llegada, no un punto de partida. O no sé si estoy interpretando mal. Acá lo estoy haciendo en función de particularmente del samadhi, o sea, Ujú. específicamente del samadhi. Para poder tener samadhi, la causa para llegar ahí es felicidad, es la causa, ¿no? Entonces el samadhi es el resultado, que es esta estabilidad mental. Pero también me fui un poquito más atrás para decir, ok, es la causa, pero ¿cuál es entonces la causa a nivel meditativo de que uno sea feliz? Y si uno es feliz cuando está libre de remordimiento, cuando no hay ese loop que nos estaba compartiendo Fernando, por ejemplo, de yo hice tal cosa muy mal, o sea, eso no existe. No existe porque previamente eh, se puso mucha atención en el actuar, sobre todo en los 5 preceptos, ¿no? Incluyendo el habla. Entonces, está focalizado sobre todo para el samadhi en específico, samadhi, que después del samadhi se vuelve algo más complejo, que genera tranquilidad, o sea, su manifestación del samadhi es generar tranquilidad. Eh, Se llama pasadi, me parece, eh, que es ya después, pero eso es un resultado. Entonces, no lo estoy enfocando de forma genérica, sino como que lo estoy orientando específicamente nada más para el samadhi, porque me dijo Ricardo que de eso se debería de tratar la charla. Y nada más para comentar también, Elba y Fernando, sí, sí, totalmente de acuerdo también en lo que comentaban. Y cualquiera de estas como dificultades, muchas veces las dificultades son como un espacio súper lindo para saber su mapa. O sea, la dificultad es lo que te muestra en dónde estás y qué tanta habilidad tienes en algo, ¿no? Y por ejemplo, en los 5 preceptos, en lo que yo sospecho que la mayoría de nosotros fallamos muchas veces, es en el habla, ¿no? Nos saca de quicio la vecina y tenemos ganas de decirle, usted, señora, em, y así pasa, ¿no? A casi todos, ese es como, el habla es una de las prácticas más difíciles. Entonces, cuando suceda, simplemente nada más, o sea, porque es muy probable que vuelva a suceder cierta dificultad en el habla, nada más decir, ok, aquí está mi mapa, aquí soy tan hábil hasta cierto punto y hasta acá todo esto es algo que puedo seguir cultivando, como decía Fernando, tal cual es una posibilidad para poder practicar. Y lo que le quería compartir a Elisa es, si no has llegado a ser un practicante olímpico del habla y eres así un perfecto practicante en el habla, no importa, no pasa nada. Nada más hay que volverlo a hacer. Como decía Elisa, evitar esa bola de
de nieve para que no se vuelva más grande. Pero no importa, no importa dónde estés, ahí es un muy buen lugar. Incluso hasta en los Utahs hay asesinos en serie que se iluminaron. No sé si en estos 21 personas que estamos hay algún asesino en serie. Si lo hay, No, quiero decir que hay esperanza. Eso es literal, hay esperanza. Mental capaz que sí, Sandra. Todo empieza con mental, todo empieza con mental. Y si ninguno es para todo aquel que no sea un asesino en serie, si el asesino en serie lo logró, ustedes también. Así que ánimo, ánimo. buena analogía, ¿eh? Es literal, en serio. Si hay un asesino en serie que se iluminó. Digo, por supuesto, ese asesino en serie conoció al Buda, pero bueno, a nosotros al menos nos llegó las enseñanzas. Eh, le quiero pasar la palabra a Ricardo. Bueno, nada más que finalizando, agradecer la participación de todas y todos, en especial de la maestra Sandra, por sus elocuentes enseñanzas con tanto cariño. Y nada, esperarlo para la próxima reunión, que vamos a seguir haciendo casi todos los viernes, tratando este tema, Samadhi, con distintos maestros. Así que muchísimas gracias y les dejo a Sandra para que cierre, por favor. Gracias. Te invito nada más para asentar esto, igual cerrar los ojitos por un momento. Nuevamente escuchar el cuerpo que requiere. Y en esta brevísima respiración, contemplación, meditación, nombrar, señalar, hacer visible esa parte tuya que es posible seguir cultivando para obtener mayores estados mentales sanos. Tú en tu mapa sabes dónde estás. ¿Qué de tu mapa te inspira, sientes que puedes agrandar, cosechar, te llena de regocijo saber que esa posibilidad está? Y si te es posible, cada vez que puedas, durante toda la siguiente semana, recuérdatelo. Esto es posible.